Vamos a comenzar esta primera unidad hablando de la probabilidad y el muestreo. Entonces, la primera cosa que es importantísima de recordar es que la bioestadística es una rama de la matemática que es una aplicación de la matemática. Por lo tanto, es ardua y difícil. La estadística aplicada a las ciencias biológicas se llama bioestadística y la utilizamos en ciencias de la salud, en medicina, enfermería, bioquímica, farmacia, fisioterapia y todas las otras ramas conexas. Entonces, la bioestadística se ocupa de el análisis estadístico de los datos obtenidos de los pacientes, básicamente, ya sea de un paciente en particular, de un grupo de pacientes o de una población determinada. Entonces, la estadística se subdivide a su vez en estadística descriptiva e inferencial. Y ustedes estadística descriptiva ya lo han llevado en el anterior módulo trabajando con la medición en salud que les ha dado el doctor Juan Calizaya, y ahora nosotros vamos a adentrarnos un poquito más allá. Entonces, vamos a trabajar sobre un poco de la estadística inferencial. Entonces, para eso vamos a ver probabilidad y muestreo. Entonces, comencemos por probabilidad. Para entender este término, yo quiero que me sigan en un ejemplo sencillo. Imagínense que yo tengo un pueblo donde he hecho una investigación. En esa población existe una cantidad de 15.000 habitantes. Entonces, si yo tengo 15.000 habitantes, pues me resulta, siendo un médico solo, bastante difícil hacer una investigación con todos ellos. Entonces, veo todas las personas que han venido a mi hospital, ¿no? Entonces, he tenido un total de consultas en un año que alcanzan a 500 consultas en todo el año. Y de esos pacientes que han venido, yo he encontrado diabetes en el 5% de ellos. Entonces, ustedes podrían asegurar que el 5%, o sea, significará de cada 100 personas, 5, ¿verdad? Entonces, de 500 personas serán 25 personas con diabetes. Entonces, ¿ustedes creen que estos 5% puede extrapolarse a estas 15.000 personas? Entonces, ¿es esto posible? ¿Y el valor será exacto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ahí yo utilizo ese término. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda encontrar este mismo valor encontrado en las consultas, las encuentre también en la población general? Entonces, a eso me refiero con probabilidad. Entonces, volvamos a la presentación para ver esta situación. Entonces, la probabilidad la han estudiado desde Jacob Bernoulli, después Abraham de Moivre, Tomás Bayes, que la teoría bayesiana es lo que se ha venido utilizando y sigue utilizándose hoy en ciencias de la salud, Joseph Lagrange, desarrollaron fórmulas y técnicas para el cálculo de la probabilidad. Entonces, ya en el siglo XIX, Pierre Simon, Marqués de Laplace, quien más adelante se conocerá solamente como Laplace, unificó todas estas ideas y las compiló en la primera teoría de la probabilidad. Entonces, inicialmente la probabilidad fue aplicada con éxito en el azar, en el juego. Y después se ha aplicado en problemas sociales económicos y recientemente, pues ahora ha entrado en la medicina. Entonces, es una herramienta para el entendimiento de los fenómenos que ocurren en la sociedad y obviamente en la salud. Entonces, surge de la necesidad de solucionar esta incertidumbre, esto de no saber qué pasa con el resto de la población, y entonces utilizamos la teoría de la probabilidad, porque organizamos la información y podemos hacer unas suposiciones que estén dentro del razonamiento lógico y nos permitan tomar decisiones. O sea, por ejemplo, ¿para qué nos serviría en el ejemplo que acabamos de ver? Si yo sé que 5% de la población tiene diabetes, entonces de 15.000 habitantes ya no serán 25 personas solamente, sino serán 500 personas con diabetes que yo voy a tener, y para esas 500 personas tendré que implementar ahí sí
en un municipio 500 diabéticos, pues necesitarán un apoyo especializado con un endocrinólogo, con la presencia de una nutricionista y otros recursos que yo puedo utilizar o fármacos que yo tenga que necesitar para esta mi población. Entonces, esa toma de decisiones depende de las probabilidades. Bien, entonces el cálculo de probabilidades se ocupa de estudiar experimentos. Entonces, ¿qué es un experimento? Es cualquier acción o actividad cuyo resultado no es posible predecir de antemano. En medicina, los experimentos se denominan, el estudio más cercano a un experimental, es el ensayo clínico controlado aleatorizado, en el que yo utilizo dos fármacos, el fármaco A y el fármaco B. Y los dos fármacos yo los administro a los pacientes y yo no sé cuál va a ser el resultado. Como yo no sé cuál va a ser el resultado, entonces llevo adelante este estudio para saber cuál de los fármacos es superior. Entonces a esto se llama experimento. Entonces, existen dos tipos de experimentos. Unos experimentos que son aleatorios y otros determinísticos. En los experimentos aleatorios, la verdad es que se pueden repetir un número innumerable de veces, ¿no? Por ejemplo, lanzar un dado. Yo puedo hacer el experimento un innumerable número de veces. Entonces las probabilidades van cambiando en función del número de veces que yo hago ese experimento. En cambio, los experimentos determinísticos, como por ejemplo lanzar un foco desde un edificio de 20 pisos, pues puedo hacerlo solamente una vez. Y el resultado va a ser uno solo. O sea, el experimento se hace una sola vez. Bien, entonces, ¿qué condiciones necesito para hacer yo un experimento aleatorio? En realidad en medicina no hacemos experimentos aleatorios, hacemos experimentos determinísticos. Que tiene que repetirse bajo las mismas condiciones. Esta de la aleatoriedad tratamos de extrapolarlo a nuestra población, o sea, tratamos de hacer nuestros experimentos sobre las mismas condiciones. La segunda cosa que deben conocerse los posibles resultados antes de la realización del experimento. Nosotros tenemos resultados duros en los experimentos. Estos resultados duros son la mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo de recuperación de la enfermedad. Son los resultados que habitualmente nosotros estamos buscando, ¿no? Y es muy fácil determinar qué valor buscamos de esto. Por ejemplo, se puede medir esto en meses o se puede medir presencia o ausencia de alguno de ellos. Y la tercera cosa es que no se pueda predecir el resultado antes de realizarlo. O sea, si nosotros supiéramos qué va a pasar dándole un medicamento A versus el medicamento B, no vale la pena hacer el estudio porque estaríamos transgrediendo la ética. Bien, entonces, todo experimento tiene un espacio muestral. ¿A qué me refiero con un espacio muestral? Quiere decir los resultados que puede tener el experimento. Fíjense. Si yo lanzo un dado, ¿cuáles son los resultados que pueden salir al lanzar el dado? El dado tiene 6 caras y puede salir del 1 al 6 los números. Entonces, en cambio, si lanzo una moneda, por ejemplo, solo tengo dos posibilidades, ¿no? Cara o sello, ¿sí? En cambio, examinar la vida de una bombilla eléctrica tendrá un valor que puede llegar a ser, al medirlo en horas, podría ser un número no determinado de horas, ¿no? Pero el espacio muestral no podría estar exactamente establecido. Entonces, atendiendo a esto, tenemos básicamente dos tipos de espacios muestrales. Uno finito, en el que yo conozco un número determinado de resultados, y uno infinito, donde tengo miles de resultados posibles. Bien, ahora, ya sabiendo las características de un experimento, yo necesito establecer un suceso. En medicina, un suceso es un hecho, un suceso elemental es un hecho, una cosa que yo estoy persiguiendo, ¿sí? Lo que es de mi interés para mí encontrar en el estudio que yo estoy haciendo. Entonces, fíjense, digamos que yo lanzo un dado y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que salga 1 o 2 al lanzar el dado. Entonces, ese es el suceso de interés, o que salga 1 o que salga 2 en los dados. ¿Sí? Si lanzo 2 dados, por ejemplo, fíjense el espacio muestral, cambia. Aquí vean en la imagen cómo son las posibilidades. Lanzo 2 dados y me sale 1 y 1. Un dado con el número 1, el segundo dado con el número 1. Y así sucesivamente hasta que llego a 6 y 6. Entonces, si yo quiero saber, ¿cómo se llama? Mi suceso de interés es que el primer dado salga 5 y el segundo salga 2. Eso se llamará suceso de interés. En medicina, por ejemplo, será
que el paciente presente una complicación o que el paciente fallezca o que el paciente sobreviva. Esos serán los sucesos que serán de mi interés. Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos análisis de datos, los sucesos que buscamos son mucho más complejos, ¿no? Entonces, voy a un ejemplo rápido para que vean estos. Los sucesos pueden unirse entre sí. Por ejemplo, que un paciente, yo busque que el paciente sea diabético y además hipertenso. O perdón, que el paciente sea diabético o hipertenso, que eso es el suceso de unión. El suceso de producto es que el paciente sea diabético y además hipertenso. El suceso complementario es que el paciente sea, por decirles algo, hipertenso, pero no diabético, ¿no? Y los sucesos condicionados, que quiere decir que el paciente es uno secundario al otro. Por ejemplo, el paciente tiene insuficiencia cardíaca secundaria a la presencia de hipertensión, por lo tanto, primero tiene que tener hipertensión para luego ser insuficiente cardíaco. Y los sucesos excluyentes, ¿no? Un paciente puede resultar vivo o fallecido, pero no puede tener las dos condiciones al mismo tiempo. O vive o fallece. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a predecir resultados. Entonces, al final, ¿qué es la probabilidad? Es una proporción, o sea, es dividir el número de casos favorables, o sea, el número de casos del evento que yo estoy buscando, sobre el número de casos igualmente posibles, ¿sí? O sea, sobre todas las posibilidades de resultado que podría salir. Eso se llama probabilidad. Entonces, nosotros, eso fue la definición de Laplace, y nosotros utilizamos la probabilidad para definir ciertas cosas. Miren, siendo un ejemplo sencillo, general, yo lanzo un dado, puede salir del 1 hasta el 6, ¿ok? Tengo 6 posibilidades de que salga, ¿no es cierto? Ese es el espacio muestral. Pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de que salga el número 5. Entonces, una sola vez puede salir el número 5, entonces eso alcanza una probabilidad del 17%. Si aumento eventos aquí, un segundo evento, digo que salga el 1 y el 5, 1 y 5 son ya 2, entonces la probabilidad sube al 30%. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo, a partir de esto, aumentar o disminuir las probabilidades de que un evento ocurra, o al revés, tratar de poder encontrar el evento con mayor facilidad. Enseguida vamos a entender el asunto. Bueno, no me interesa que conozcan las propiedades de las probabilidades, que no es el asunto, sino que ustedes conozcan que nosotros podemos establecer para un promedio, para un porcentaje, ¿está bien? Para una hipótesis, podemos establecer cuál es la probabilidad de que ese valor sea, como hemos dicho, en la población general. Y a partir de ello, establecer un intervalo de confianza. ¿Veamos eso? A ver, ¿a qué me refiero con intervalo de confianza? Entonces, yo lo que trato de hacer, de acuerdo a la precisión que yo voy a hacer en mi estudio, imagínense que en el estudio que yo he hecho, he logrado una precisión del 3%. ¿Qué significa eso? Que mi valor va a tener un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza, eso tiene límites, un valor inferior, que resulta de restar 5 menos 3, el valor inferior será 2, y sumo 5 más 3 para el valor superior, que será 8. Como ustedes pueden ver, la probabilidad de que los pacientes sean diabéticos en la población general va desde el 2 hasta el 8%. Por lo tanto, no necesariamente van a ser 500 personas, pueden ser desde 200 hasta 800, para el ejercicio o para el ejemplo que acabo de mencionarles. A eso nos referimos con probabilidad. Para eso nosotros tenemos que aprender probabilidad. ¿Para qué más sirve? Para hacer contraste de hipótesis. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Cómo se construye una hipótesis y cómo se hace el contraste de hipótesis, pero más o menos quiero que vean este ejercicio. Mire, a este grupo de pacientes que están en esta campana de Gauss, se les ha permitido que coman normalmente, que coman lo que quieran. Y a partir de comer lo que quieren, el promedio de
cambio de peso ha sido nada, o sea, los pacientes se han mantenido en su peso, comiendo lo que ellos querían. Y a un otro grupo de las mismas características del anterior, se les ha pedido que coman una dieta mediterránea, que está compuesta por dátiles y frutas y que no coman frituras y han bajado 7 kilos luego de un mes de esa dieta. Esta diferencia es real. A esa realidad le vamos a llamar nosotros estadísticamente significativa. Es estadísticamente significativa. Veamos este otro ejemplo. Un paciente, el mismo grupo de pacientes que ha comido normal, y a este grupo, ¿no es cierto?, se le ha permitido ayunar. O sea, que ellos hagan una, entre comillas, dieta propia. O sea, que ayunen o que se priven de la comida que ellos quieren, para ver de bajar de peso. Y resulta que bajaron 3.3 kilogramos. Entre estos 3.3 kilogramos de diferencia, ¿serán estadísticamente significativos? Para determinar estos valores, entonces yo tengo que utilizar la probabilidad. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre esta probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el asunto. Entonces, para eso vamos a utilizar la probabilidad. Ok. Entonces, de aquí en adelante, nosotros tenemos que ya hacerlo práctica las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer práctica las cosas? Ustedes han llevado en el anterior módulo epidemiología, o sea, más o menos los diseños de cómo se hace un trabajo de investigación. Entonces, ustedes en su investigación le han puesto título, le han puesto problema, objetivos, y han establecido un diseño. Yo quiero hacer un estudio descriptivo, o sea, una serie de casos, o he decidido hacer un estudio de casos y controles, o cohorte, y han decidido qué tipo de estudio van a hacer. Entonces, a continuación y ahora, ¿qué es lo que hago? Ya he llegado hasta ahí, ya tengo definido mi tipo de estudio. Y entonces ya a continuación ustedes ya han definido qué variables van a recoger. Entonces tienen que recolectar datos. De ahí comienza el trabajo de la bioestadística. Entonces yo tengo que elegir un método para recolectar datos. ¿Sí? Método es un conjunto de pasos ordenados para lograr un objetivo. Eso es un método. Entonces, los métodos más comúnmente utilizados son la observación. Nosotros observamos un fenómeno. ¿Está bien? La entrevista, que se utiliza especialmente en estudios cualitativos, que nos permiten recolectar muchísima información muchísimo más rica, como las entrevistas televisivas. Pero, lamentablemente, la información es muy amplia, muy vaga, es muy difícil de resumir. En estadística eso es muy complicado. El cuestionario, ¿sí?, que vamos a ver que tiene como instrumento de recolección de datos a la boleta o a la hoja de recolección de datos. La información documental que está, se corresponde a buscar archivos o documentos previamente ya procesados. Y finalmente la encuesta por muestreo, que es lo que más frecuentemente se utiliza en los estudios epidemiológicos grandes. Entonces, luego que he escogido el método, a continuación del método yo tengo que escoger una técnica para recolectar los datos. Si voy a hacer un estudio descriptivo, entonces puedo utilizar la observación como técnica, la entrevista o la encuesta. Y si voy a utilizar fuentes secundarias, el panel. Y si voy a hacer un estudio analítico, que busca asociación entre variables, lo mejor es hacer la experimentación, ¿no?, como técnica de recolección de datos. A partir de una técnica yo tengo que buscar un instrumento de recolección de datos. Nosotros vamos a volver. Imagínense que voy a hacer una encuesta para hacer mi trabajo. Entonces el método es la encuesta, la técnica será la encuesta y el instrumento de recolección de datos será una hoja de recolección de datos o boleta o formulario de recolección de datos, como ustedes quieran llamarle. Una hoja de recolección de datos tiene que tener un encabezado donde esté el marbete de la institución, por ejemplo, la Universidad Nacional Siglo XX, el diplomado en salud pública, módulo bioestadística, es para lo que están haciendo el estudio. El título de su estudio determina la prevalencia de la diabetes en la población de Achacachi, en la gestión 2017. El propósito o objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero determinar cuál es la prevalencia de
de la diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes residentes de Achacachi durante la gestión 2017. Y debe acompañarse de un pequeño consentimiento informado que debe leer el que es entrevistado o encuestado para dar su consentimiento o permiso para la utilización de la información. Eso es imprescindible. Luego, después de que está esta primera parte, viene el cuerpo. En el cuerpo del documento tienen que estar las instrucciones de llenado. ¿Cómo debo yo llenar? Imagínense que yo como investigador principal no hago la recolección de datos, sino contrato personas que van a ir a ser mis encuestadores. Entonces tiene que ahí decir cómo tienen que llenar las hojas. Y finalmente, bueno, dentro del cuerpo están las preguntas. Ahora vamos a entrar aquí, cómo están estructuradas las preguntas. Al terminar la hoja de recolección de datos debe estar la firma del entrevistador y un espacio para observaciones para que él pueda describir algunas cosas particulares de este evento. Entonces, los tipos de preguntas que yo puedo utilizar básicamente son dos. Las preguntas abiertas, donde yo hago una pregunta que se lanza al aire totalmente abierta, o las preguntas cerradas, que tienen que elegir entre un número concreto de respuestas que yo le pongo para elegir al entrevistado. Hay las mixtas, las que son semicerradas. Entonces, por ejemplo, una pregunta abierta será, ¿cuál es el método anticonceptivo que usted utiliza? ¿No? Es una pregunta abierta. En cambio, una pregunta cerrada será, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos utiliza? Yo le pondré opciones, A, condón, B, píldora anticonceptiva. Semicerrada será, ¿utiliza usted condón? Sí o no, ¿y por qué? Hay preguntas dentro de las cerradas que pueden tener una sola respuesta, ¿no? Que pueden tener dos respuestas que sean excluyentes entre sí o no, por ejemplo, eso es una respuesta dicotómica, o las que tengan varias opciones que se llaman multicotómicas o de selección múltiple, pero son diferentes de las de múltiple respuesta, porque las de selección múltiple solo se elige una entre varias opciones, en cambio de las de múltiple respuesta se puede seleccionar más de una respuesta. Eso se tiene que aclarar en cada pregunta. Bien, y puedo formular las preguntas en batería, quiere decir hacer en relación a un mismo tema varias preguntas, una a continuación del otro. Finalmente están las preguntas de control, en las que yo, si he tocado un tema sensible o que yo creo que no va a haber la total sinceridad en contestar, puedo hacer varias preguntas para ver de responder, que me respondan adecuadamente o ver dónde está la verdad en la respuesta. Por ejemplo, podría preguntarle, ¿ha comenzado su vida sexual? ¿Sí o no? Y la respuesta puede ser no. Y más abajo, unas 10 preguntas más abajo, digo, ¿a qué edad comenzó su vida sexual? Es una pregunta de control. Y me pueden contestar no y pueden poner 17 años. Entonces quiere decir, obviamente, que han comenzado su vida sexual y que no me lo han querido responder así directamente. Entonces son las preguntas de control. Las recomendaciones al hacer una hoja de recolección de datos es que se utilice un lenguaje acorde a la población a la que se va a aplicar la investigación. Entonces no puedes preguntar, ¿compra usted ácido acetil salicílico? Nadie te va a responder, te tendrás que preguntar, ¿compras aspirina? ¿No? Entonces, emplear palabras claras, no ambiguas, ¿sí? Entonces, yo tengo que decir, yo tengo que evitar términos ambiguos. Siempre tengo que expresar las unidades de medida que yo voy a utilizar claramente, ¿sí? Tengo que evitar preguntas en las que ya está implícita la respuesta y por lo tanto las preguntas tienen que ser neutras e imparciales, evitando ser tendenciosas. Eso parece un término muy de leyes, ¿no? Hay que más bien facilitar la memoria, evitando la realización de cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuántos panes compras en un año? Ucha, yo no podría contestar esa pregunta porque yo no sé cuántos panes compro en un año. Pero sí podría decir cuántos panes compro al día, ¿no? Yo, por ejemplo, compro 5 panes al día. Entonces, puedo responder fácilmente esas preguntas. Entonces, nunca hay que preguntar dos cosas en una misma pregunta y hay que tratar de evitar preguntas embarazosas, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar la forma de hacer esas preguntas sin estas situaciones. Bien,
Una vez que he construido yo mi instrumento, ya me tocará hacer el proceso de validarlo el instrumento. Eso hay un proceso de validación interna y externa que no son motivo de esta charla ni de este módulo del diplomado, pero que es necesario hacer para que el instrumento sea el adecuado. Lo vamos a ver más adelante. Y ahora ya tengo mi instrumento. Ahora, ¿cuántas personas voy a hacer mi investigación? ¿Y cómo voy a elegir a esas personas? A eso se denomina muestreo. Veamos. La población es un conjunto de personas que tienen una característica que son de mi interés, por las cuales yo las voy a estudiar. A eso se denomina unidad de observación. ¿Sí? La unidad de observación puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser una característica de la persona. Entonces, necesariamente no son personas las unidades de observación, podrían ser otras cosas. Por ejemplo, el suero de un paciente, o sea, solamente la parte líquida de la sangre podría ser una unidad de observación. Entonces, el conjunto de unidades de observación se denomina población o universo. ¿Ya? Las poblaciones o universos pueden ser finitas cuando se conoce su número o infinitas cuando no se conoce su número. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero saber, la población sería el total de bancos privados que hay en Bolivia. Esta es una unidad la unidad de observación es un banco, o sea, una entidad bancaria, y se definiría como finita porque hay un número conocido de entidades bancarias que están registradas por la ASFI, ¿no? Entonces, esto es una población finita. En cambio, si yo quisiera saber el total de hogares, definiendo por hogar a las familias compuestas por un jefe de familia, sea este hombre o mujer, y sus dependientes, ¿no es cierto?, en Cochabamba, por ejemplo. Entonces, la unidad de observación es hogar y sería una población infinita porque yo en este momento no tengo un censo de hogares o de familias de Cochabamba. No sé cuántas son porque se van creando, aumentando, disminuyendo. Dentro de una casa pueden haber 1, 10, 20 familias, 20 hogares al interior. Entonces la diferencia entre población finita e infinita. Como a veces la población es demasiado grande, entonces, y yo necesito mucha plata y tiempo para estudiarla, entonces necesito sacar un pedacito de ella. A este fragmento de la población, que es representativo de la misma, se denomina muestra. Imagínense que es mi cumpleaños y que me van a regalar una torta. Entonces yo veo la torta, o sea que me van a regalar una torta y viene la torta y la torta tiene cherries, tiene una capa de dulce de leche, otra capa de chocolate, otra capa de frutilla, que sí, tiene varias capas la torta. Entonces yo como cumpleañero quisiera que a mí me den una muestra, no me voy a comer toda la torta. Pero esa muestra quiero que sea representativa. Entonces, ¿qué tiene que tener todos esos elementos que acabo de nombrar? Entonces, lo mismo es cuando uno hace una muestra. La muestra tiene que tener las mismas características de la población. ¿Para qué? Para que luego los datos que obtenga de mi muestra pueda extrapolarlos a la población. Quiere decir, pueda aplicarlos en esta población y sean útiles para atender a toda esta población. ¿Se entiende? Entonces, para eso necesito hacer un diseño muestral. Entonces, yo puedo utilizar dos técnicas de muestreo. Las dos técnicas de muestreo son muestreo probabilístico, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico utiliza al azar, ¿sí?, como herramienta, o sea, la suerte. Es como cuando nosotros vamos a las salacitas y nos hacen jugar suerte sin blanca. Entonces, yo tengo, ¿cómo se llama? Mi universo serían todas las estatuillas de yeso que tiene la señora que está haciendo jugar suerte sin blanca, y yo meto mi mano y saco una de las bolillas para ver qué me toca, ¿no? Entonces, a eso se llama muestreo probabilístico o técnica probabilística de muestreo. Y en el muestreo no probabilístico no se usa el azar,
sino se usa el criterio del investigador. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor validez? Depende mucho del tipo de estudio. En los estudios cuantitativos, ¿sí? Se requiere básicamente hacer un estudio probabilístico. Eso quiere decir, en todos los estudios que hace de la epidemiología analítica y clínica, necesitamos hacer el cálculo de tamaño muestral utilizando un plan probabilístico. En cambio, en los estudios cualitativos, ¿sí? Quiere decir el estudio de caso, el estudio histórico, la investigación acción participante, que son técnicas, diseños de investigación cualitativa, se puede utilizar no probabilístico porque elegir a las personas ya no puede ser por azar, sino tiene que ser intencionado, buscando a las personas involucradas mejores para poder hacer este proceso. Entonces, yo tengo que utilizar el azar, ¿de acuerdo? Para utilizar el azar, o sea, un método probabilístico, la primera cosa que yo tengo que utilizar o tengo que saber es qué tamaño o cuántas personas van a entrar en mi estudio. Entonces, a eso se llamará tamaño de muestra. El tamaño de muestra se determina para que yo pueda después estimar un parámetro. A ver, definiremos esos conceptos. Primero, todos los resultados que yo obtengo de un estudio, el estudio se hace sobre una muestra, se llaman estadísticos o estadígrafos. Todos los resultados que yo obtengo de hacer un estudio en toda la población se llaman parámetros. ¿Cuándo logramos parámetros? En los censos. Entonces, nosotros hemos tenido un censo de población y vivienda donde se ha entrevistado a toda la población boliviana. Ahí los resultados de eso se llaman parámetros. ¿Quién maneja esos parámetros? El Instituto Nacional de Estadística. Nosotros no podemos hacer parámetros porque no estudiamos a toda la población, sino una muestra, porque no tenemos ni la plata ni el tiempo para hacer el estudio en toda la población. Entonces, lo único que podemos es estimar, o sea, tratar de predecir con la mayor veracidad posible cuál sería el valor en la población general a partir de una muestra bien tomada. Entonces, yo para eso necesito la probabilidad, la teoría de la probabilidad. Entonces, la estimación de parámetros consiste en el cálculo aproximado del valor de un parámetro en la población utilizando la estadística inferencial a partir de los valores que yo he obtenido en una muestra estudiada. Entonces, para el cálculo de tamaño de muestra, que permite estimar el parámetro, son necesarios los siguientes conceptos. Primero, intervalo de confianza. Como ya les había explicado previamente, el intervalo de confianza es del valor que yo he obtenido, cuál es el valor mínimo y máximo aceptable o que me permite tener ese valor. Ese valor, me explicaré mejor. Cuando yo hablo de intervalo de confianza, estoy hablando de que a partir de un estudio y de un resultado, dependiendo de qué tan bien haya hecho yo mi muestreo, mi intervalo de confianza va a ser más grande o mucho más chico. Mientras más grande sea el intervalo de confianza, menos confiable es. Por ejemplo, sigamos en este ejemplo de la diabetes. Yo he estudiado dentro de la diabetes factores de riesgo. Y en los factores de riesgo de mi estudio, yo he querido estudiar la obesidad. ¿Ven? Ahora, ustedes saben que el riesgo se mide en riesgos relativos si el estudio es longitudinal o en odds ratio si es un estudio transversal. Imagínense que he hecho un estudio transversal sobre diabetes en esta población. Y me ha salido que el odds ratio o razón de Momius de la obesidad es de 5. ¿Qué quiere decir este valor? Que una persona que es obesa tiene 5 veces más probabilidades de tener diabetes que una persona que no es obesa. Entonces,
Cuando el odds ratio es mayor que 1, ustedes saben que eso es riesgo. Pero este valor solo sirve para estos 500 que se ha hecho en el estudio. No sirve para los 15.000. ¿Por qué? Porque no tiene el intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza, fíjense, va desde 1, desde 2, vamos a hacer bien, hasta 12. Como se darán cuenta, este sí es un verdadero factor de riesgo porque el valor siempre es más que 1, es 2 hasta 12. Entonces ese es el intervalo de confianza. Pero si el valor fuera, en vez de ir el intervalo de confianza de 2 hasta 12, el intervalo de confianza fuera desde 0,8 hasta 15, con el mismo valor de 5 de odds ratio, el valor no sería confiable. ¿Por qué? Porque transgrede el 1, ¿no es cierto? Porque va desde ser factor protector hasta ser factor de riesgo. Entonces, eso significa que estos intervalos de confianza son imprescindibles en el momento de hacer análisis estadístico. Entonces, la primera cosa que yo necesito es conocer el intervalo o saber que voy a hacer el cálculo de tamaño muestral para tener un buen intervalo de confianza. La segunda cosa que tengo que saber yo, lo veremos, es con cuánta verdad yo voy a calcular un valor. Entonces, con esta situación, con esto con cuánta verdad, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos, en medicina podemos decir que una situación es verdad o es mentira con estadística. Esta situación de verdad o mentira se ve a través del nivel de confianza. Entonces, ¿cuánta verdad? En medicina se acepta un nivel de mentira que se llama error alfa del 5%. Entonces, en cualquier situación, nosotros aceptamos 5% de mentira y 95% de verdad. Entonces, cuando yo hago cualquier cálculo de muestreo, necesito el 95% de verdad, o sea, un nivel de confianza del 95% y un 5% de error alfa, que es el error aleatorio o la mentira. ¿Está bien? La otra cosa que necesito es medir la otra cosa que necesito es medir la precisión, o también llamado error de estimación. La precisión o error de estimación. ¿Qué es eso? Aquí lo tienen ustedes en el ejemplo. En este ejemplo, yo hablo de una precisión del 3%. ¿Qué quiere decir? Que es como si yo le sumara y le restara al valor más menos 3%, al valor que yo he encontrado. Entonces, un estudio, mientras más preciso es, mejor es pues todavía. Entonces, por ejemplo, si yo digo, miren, 1% de precisión. Entonces, ¿cómo van a variar los valores? El intervalo de confianza va a ir desde el 4% hasta el 6%, mucho más estrecho. Valores mucho más confiables. O sea, los valores no van a variar tanto. Hagamos el cálculo real. ¿Sí? Con una precisión del 1%, ¿cuántas personas esperaría yo encontrar con diabetes? ¿Cuántas personas esperaría encontrar con diabetes? Miren, si fuera 4% en la población general de los 15.000, lo mínimo sería 600 personas. O sea, yo pensaría encontrar en la población general de 600 hasta 900 personas. ¿Ven ustedes esa precisión? Entonces yo me alistaría, mandaría a comprar insumos hasta para 900 personas. ¿Se dan cuenta? O por lo menos para 600, dependiendo de los recursos que yo tenga. Porque podría tener problemas. Imagínense que mando a comprar para 900 insumos y resulta que solo hay 600 y me sobran, ¿no? Pero tengo un rango de movimiento sobre el cual trabajar. Pero si mi estudio es poco preciso, ¿qué les parece si yo digo que va a ser más o menos la precisión, como hemos dicho, 3%?
Si el intervalo de confianza iría desde el 2% hasta el 8%, como hemos visto. Ahí, con esos valores, ¿cuántas personas esperaría yo encontrar en la población general? Este valor iría desde las 300 personas hasta las 1200. Entonces, si yo pido solo para 300 me quedaría demasiado corto y tendría problemas, solo para 300 personas, insumos, y si pido para 1200 y sobran, me quedaría demasiado largo y podría tener problemas administrativos, como medicamentos que se vencen, o qué sé yo, o que me hagan un proceso por hacer una mala compra. Entonces miren cómo ayuda a tomar decisiones estos valores. Entonces por ese motivo yo tengo que conocer con qué precisión voy a hacer mi estudio. ¿De acuerdo? Para determinar al final cuál va a ser la variabilidad del parámetro, ¿no? Eso que les decía yo, que cómo va a variar. Entonces la idea es evitar los sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es un error sistemático que ocurre en forma continua y que dependen de que algo está mal adentro del estudio. Y habitualmente dependen de que o el instrumento de recolección de datos no era el correcto, no estaba bien validado, ¿no es cierto? O que el análisis no ha sido el adecuado, pero estos errores llevan a conclusiones que son erróneas. Fíjense, cuando yo hablo de error aleatorio, es como si yo tuviera un rifle. Entonces yo disparo con el rifle. Y al disparar con el rifle, ¿no es cierto? Al disparar, no siempre va a llegar todo exactamente al centro, ¿no? Yo que soy un principiante, los primeros disparos van a llegar, pero van a estar muy cerca del centro, pero van a estar dispersos en forma aleatoria. A eso se llama error aleatorio. El máximo error aleatorio aceptado, como les he dicho, es del 5%. Por el otro lado está este que es el error sistemático. Fíjense, en mi arma, en la escopeta que yo tengo, está mal el cañón torcido hacia la derecha y arriba. Entonces yo disparo apuntando al centro y todos los disparos se juntan aquí. Miren, soy un excelente tirador, pero aquí todo se concentra, lejos del centro. ¿A qué se debe eso? A que el instrumento estaba mal, ¿no? Entonces, esto es un error sistemático, también llamado sesgo. La presencia de sesgo invalida totalmente el estudio. Entonces yo tengo que evitar los sesgos haciendo un buen instrumento. ¿Y cómo disminuye el error aleatorio? Aumentando el tamaño de muestra. ¿Está bien? ¿Cómo hago el trabajo más exacto? Aumentando el tamaño. Veamos este ejemplo gráfico de lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a comparar el tamaño de muestra y la validez de mi instrumento, o sea, del cuestionario. Si yo he hecho un cuestionario bien hecho, lo he probado, recontra requete probado y está bien elaborado mi instrumento, entonces ese instrumento va a ser válido, muy válido. ¿Está bien? Entonces va a medir lo que yo realmente quiero medir. Y si le doy un adecuado tamaño de muestra, además va a ser preciso. ¿Qué quiere decir la precisión? Más chiquito va a ser el rango de los datos. Fíjense cómo en la gráfica todas las flechas han quedado al centro. ¿Por qué? ¿Por qué han quedado todas las flechas al centro? Porque el error aleatorio es pequeño. Porque yo he tenido precisión al aumentar el tamaño de la muestra y validez al hacer adecuadamente mi instrumento de recolección de datos. Miren este segundo caso. Este instrumento tiene buena validez, ¿ok? Se ha hecho una buena validez. Quiere decir que se lo ha probado y el instrumento era correcto. Pero he hecho una muestra insuficiente de datos, muy chiquita. Entonces, como son poquitos, la precisión disminuye. Cuando el tamaño de muestra es muy pequeño, la precisión disminuye. Como ven aquí, ya no han quedado todas las flechas al centro, sino han quedado alrededor del centro, pero no exactamente donde debería. ¿Ya? Ahora, ¿qué importa tener un gran tamaño de muestra? Yo he decidido meter 1000 pacientes a mi estudio. ¿De qué sirve meter 1000 pacientes al estudio? Cuando
Lo que ocurre es que está mal hecho mi instrumento. Si está mal hecho mi instrumento, miren, todas las flechas que quedan a un costado y no importa. El problema es aquí el instrumento. Hay un error en el instrumento. Finalmente, ¿no es cierto? Cuando yo no he tomado ninguna precaución, he agarrado y he construido un instrumento y ni lo he probado, y de paso encuesto muy pocas personas, entonces los resultados de mi investigación son muy mal interpretados y no sirven de nada. No he logrado llegar al objetivo que yo estaba persiguiendo. Bien, vamos. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ya conocido estos conceptos, calcular el tamaño de la muestra. Entonces, ¿de qué depende qué fórmula voy a utilizar para calcular el tamaño de la muestra? Depende si yo estoy buscando un porcentaje, llamado proporción, como yo les he dicho ahorita, la diabetes 5%, o estoy buscando un promedio o una media. Se usan dos fórmulas diferentes. También se usan dos fórmulas diferentes si la población es infinita, cuando yo no sé el número de la población, o cuando es finita, se usan dos fórmulas diferentes. Ahora los voy a meter en el mundo de las fórmulas para nada. Nada para nada. Para eso, ustedes en la plataforma tienen esta hoja en Excel donde está cómo calcular. Así que vamos a hacer el cálculo. Ya. Ok. Primero, vean. Vamos al ejercicio. Primero quiero estimar una proporción. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero saber un porcentaje. Ejemplo, voy a hacer un estudio para saber cuántos diabéticos hay en mi población. Ok, vamos al ejercicio. Digamos que tengo una población donde hay 20.000 habitantes. Ok. Entonces, ¿cuánta verdad le quiero dar a mis resultados? Ya hemos dicho que en medicina se acepta 95% de verdad como mínimo y un error alfa, que es la mentira máxima del 5%. Verdad 95%, ¿está bien? Puedo hacerlo muchísimo más verdad, 99% de verdad. Pero mientras más haga eso, más personas van a entrar en mi estudio. La precisión, como ustedes saben, son el sumar y restar a los valores del porcentaje que yo estoy persiguiendo. La precisión máxima aceptada, o sea, el rango de precisión máxima aceptado es del 3%. Luego, tengo que saber cuántas personas son diabéticas. En mi población, 50% de diabéticos. Pero en mi población de 20.000 personas, yo no sé cuántos son diabéticos. Cuando yo no sé, entonces escribo 50%. Mire, para una población de 20.000 habitantes, con 95% de verdad, 3% de precisión, con una proporción de diabéticos del 50%, quiere decir, es como tirar una moneda al aire, con la probabilidad de que sean diabéticos sea del 50%. O sea, que una persona pueda o no ser diabética, para meter en mi estudio tengo que meter 1.013 personas. Oye, es harta gente, 1.013 personas para hacer una investigación. Entonces, ¿qué hago? Mejorar esto, reviso la literatura. Y había resultado que en la población adulta, según la literatura, viendo otras investigaciones, había alcanzado la cantidad de diabéticos en la población general al 6%. Miren a cuántos baja el tamaño muestral, a 238 personas. Entonces, esas son la cantidad de personas que tienen que entrar en mi estudio. Ahora, las personas que participan en el estudio a veces se pierden, viajan a otras ciudades, fallecen, ya no quieren participar. Hay un montón de cosas que pueden pasar. Entonces yo tengo que tener una proporción esperada de pérdidas en el estudio, que habitualmente es el 10%. Entonces eso resulta, en el ejercicio que acabo de hacer, en 264 personas que tienen que ingresar en mi estudio. Si yo no conozco la población con esta calculadora, ¿qué cosa tengo que hacer? Llenar esto de nueves, ¿no? Entonces, fíjense, 99999. Y eso significará infinito. Entonces, cuando la población es infinita, eso es para poblaciones infinitas, se utiliza la otra fórmula, entonces el tamaño muestral son 241 personas y 267 ajustadas a la pérdida. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Si solamente eran 20.000 y ahora necesito, miren, al final necesito 267, pero con 20.000 necesito 264, la diferencia es 3 personas, ¿no? Solo 3 personas. Qué raro. Oye, cuando vos cocinas,
y haces sopa. Y vas a cocinarte para ti y haces tu sopa. ¿Cuánta muestra necesitas para saber si está suficiente de sal la sopa? Metes una cuchara a la olla, soplas, pruebas y resulta que vos ya sabes si tiene o no tiene sal la sopa. Ahora, escúchame, si vos decides cocinar en un turril para un batallón, ¿cuánta muestra necesitas para saber si tiene sal la sopa? Igual necesitas meter una cuchara y sacar un sorbo de sopa. Ese es el mismo principio que utiliza la probabilidad. No necesitamos hacer fórmulas matemáticas, solo entender el concepto. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo quiero estimar un promedio, vamos a un ejercicio, ¿de acuerdo? Yo quiero estimar un promedio en mi población. Otra vez son 20.000 personas, ¿ya? Ok, ya son 20.000 personas. ¿Cuánta verdad? 95%. ¿Cuánta precisión? 3%. En eso ya hemos quedado. Pero en el promedio yo necesito saber la varianza. ¿Qué es la varianza? La raíz cuadrada de el cuadrado de la raíz cuadrada, o sea, de la desviación estándar, el cuadrado de la desviación estándar. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo en mi estudio de diabéticos quiero saber cuál es el valor de la glucemia promedio de los diabéticos. Entonces, fíjense, ahí tengo la glucemia. La glucemia me ha salido 170 más menos 15. ¿Qué es 15? 15 es la desviación estándar. Ese valor lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Cómo lo elevo al cuadrado? Multiplicando 15 por 15, ¿no? Así de fácil. 15 por 15 es 225 y eso es la varianza. Entonces aquí anoto 225, que es mi varianza. ¿Cuántos pacientes tengo que meter a mi estudio para saber cuál es el promedio de la glucemia de los diabéticos? 96. Entonces, esperando una proporción esperada de pérdidas del 10%, que es lo mínimo, son 106 personas que yo tengo que medir la glucemia para saber el promedio de la glucemia en los diabéticos. No siempre voy a hacer estudios descriptivos, también voy a hacer estudios analíticos en los que voy a tratar de comparar dos valores. A eso se llama contraste de hipótesis. Cuando yo quiero comparar dos porcentajes. Imagínense, sigo con los diabéticos. Ahora en estos diabéticos, yo quiero utilizar un medicamento, ¿ya? El objetivo es que la glucemia sea normal. Y utilizo metformina versus, como tratamiento habitual, un nuevo medicamento, la proglitazona. Entonces, lo siguiente es, hago mi estudio. 95% de confianza, quiero decir 95% de verdad. Poder estadístico. ¿Qué es el poder estadístico? Es cuánto por ciento hay de verdad en que estos dos valores sean diferentes. ¿Cuáles dos valores? Los porcentajes que voy a explicar a continuación. Digamos que tomando metformina se logra que el 75% de la población diabética controle su azúcar. Y tomando proglitazona yo espero encontrar por lo menos 10% de diferencia, al 85% de diferencia. ¿Está bien? Eso pienso encontrar diferencia. La diferencia es de 10%. Para mí, esta diferencia, que sea verdad que existe realmente diferencia, es el poder estadístico que debe ser mínimo del 80%. ¿Ya? Entonces, el error sistemático sesgo que se llama error beta debe ser del 20%, porque el poder estadístico es 1 menos beta. Entonces, quiere decir que yo tengo que poner aquí 80%. Puedo hacerlo más. Si lo hago más alto, fíjense, 99%, aumenta la cantidad de personas, porque estoy tratando de aumentar el poder de mi prueba, pero lo mínimo es 80. Entonces, con eso, ¿qué quiere decir? Yo tengo que ingresar 250 pacientes, pero con el porcentaje de pérdidas tengo que aumentar 10% y son 278 pacientes. O sea, quiere decir que tengo que poner 278 pacientes en el grupo que va a recibir metformina y 278 pacientes en el grupo que va a recibir proglitazona, haciendo un total de 556 pacientes que van a entrar en mi estudio. Como se darán cuenta, para encontrar la diferencia entre un medicamento y el otro, pues se necesita una gran cantidad de personas. Bien, voy a terminar en un minuto más explicándoles cómo se hace lo mismo, pero cuando quiero comparar promedios. ¿Está bien?
Cuando quiero comparar promedios, entonces yo igual le pongo 95% de verdad, un poder estadístico del 80% que ya hemos explicado qué es, una precisión que hemos hablado que tiene que ser del 3%, mientras más chica es la precisión, perdón, aquí la precisión es la diferencia entre los promedios que quiero encontrar, ¿ya? Habitualmente las diferencias varían entre uno y otro, pero 10 es una diferencia como que aceptable. Y luego tengo que saber la varianza. ¿Qué es la varianza? Como habíamos dicho, la raíz cuadrada de la desviación estándar. Entonces, en el estudio había sacado en el grupo control que la glucemia era 170 más menos 15, esto elevado al cuadrado es 225, eso es la varianza, y aquí anoto 225. Fíjense, ya yo quiero ver diferencias ahora ya no en el número de personas que han controlado su glucemia, sino en la diferencia de la glucemia. Miren, la glucemia en el grupo que utiliza metformina es de 170. Y quiero encontrar 10% de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que en el grupo de pacientes que utilizan proglitazona, yo quiero que sea diferente. ¿Cuánto? Por lo menos 10%. O sea, que baje por lo menos a 160. Óyeme, me gustaría más diferencia, ¿no? O sea, que pónganse que baje hasta 140. ¿Cuánto habría diferencia? 30. Ahí voy. Aquí pongo 30 de diferencia. Ok, miren, con una varianza de 225 y con una pérdida de datos del 10%, yo necesito meter 4 personas en cada grupo para hacer la diferencia, ¿no? O sea, el tamaño muestral, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser muy grande. Ahora, recuerden que en estadística vamos a dejarlo esto en 10%, que es la diferencia habitual que buscamos. Necesitamos 39 personas incluir en cada grupo de estudio. Entonces quiere decir que en el grupo de pacientes que usa metformina, tengo que poner 39 pacientes, y en el que usa proglitazona, 39 pacientes, haciendo un total de 78 pacientes que entran al estudio. ¿Está bien? De esa manera yo calculo el tamaño muestral. Entonces, con eso he concluido la clase y estoy a disposición para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. ¿Hola? ¿Tienen alguna pregunta? También pueden hacerlo por chat, no hay problema. Vamos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda respecto a la presentación? De todas maneras, yo estoy pendiente de ustedes a través de los foros que pueden hacer en el momento en que se les ocurra una pregunta sobre el tema o sobre la parte de bioestadística. Entonces, estamos a su servicio entonces durante la realización de todo el módulo. Bien, no habiendo más preguntas, les agradezco por su atención y nos encontraremos con este grupo el próximo miércoles.